Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, son las 7, vamos a empezar. Primero le voy a hacer la palabra al vicepresidente del Centro Asturiano, Andrés Méndez. Luego haré una breve introducción de la Asociación Hispanista en la que organiza conjuntamente con el Centro Asturiano este acto. Y luego ya pasamos a los ponentes. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta casa abierta a la cultura, como bien ya ha podido recordar Héroes de Cavite, porque nos han ofrecido aquí brillantes actuaciones. Y entonces muchos de los que están aquí seguro que ya son asiduos de todas aquellas. Bien, pues esto lo repito por si naturalmente en respeto a aquel que esté por primera vez. Esta casa, que es la más antigua casa regional de España, de todas cuantas hay a través del mundo, que son unas cuantas, porque el día próximo 2 de octubre, que aún falta, cumplirá 143 años, que llegaremos, seguro que llegaremos. Es una casa antigua, muy activa. El que tenga muchos años no quiere decir que sea una casa vieja, porque de ellos se han ido encargando las sucesivas juntas directivas, todas muy implicadas, todas muy activas, para seguir manteniendo viva lo que es la cultura asturiana, la cultura en general, en particular la cultura asturiana, porque somos asturianos, y lo lógico es que tengamos a gala, exponer y lanzar al mundo lo que son nuestras costumbres y nuestra cultura. En cualquier caso, las personas que nos conocen, que son asiduos, saben que somos universales, no nos centramos solo a nuestro terruño. Tenemos las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir, naturalmente, que pueda ofrecer algo que sea respetable. Evitamos todo lo que sea relacionado con política u otras cosas que pueden herir la sensibilidad de muchos de los presentes, porque tenemos un colectivo que es amplio, total. Aquí tenemos de todas las ideologías y evitamos que desde aquí se pueda molestar a alguna de las personas que estén en el salón. Entonces, cuidamos esto mucho, pero por lo demás, abierto a la cultura en general. Pues dicho esto, vamos a iniciar el acto porque a quien hay que oír es a los ponentes, bueno, al coordinador, a Miguel Ernesto, y a los ponentes, que son los que hoy nos van a enseñar un poco más de la vida. Venimos con ánimo de aprender, con los oídos abiertos, expandidos para recibir todo lo que nos puedan enseñar, que será mucho seguramente. Y bueno, pues empecemos por Miguel Ernesto García Gutiérrez, que es delegado en Madrid de la Asociación Héroes de Cavite. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares de la antigua Junta de Energía Nuclear de España. Sus últimos años, ya cuando se jubiló, porque parece mentira, yo no creí que estaba jubilado, pero dice que sí, estaba dispuesto a enseñarme el DNI para convencerme. Bueno, yo le creo, es una persona seria y todos tenemos sentido del humor, podemos gastar una broma, pero cuando se habla en serio, yo le creo, a Ernesto le creo. No sé si te llaman más Miguel o Ernesto. Hola, Miguel. A Miguel. Bueno, digo que ya en la jubilación, su trabajo como responsable y experto en el área de la seguridad nuclear para las instalaciones nucleares de España, Europa y Estados Unidos. En la actualidad se dedica al estudio de divulgación de la historia de la cultura hispana y de la historia de su villa, de particular Villa Viciosa de Odón. Y bueno, Miguel, que es una persona que lo coordina todo muy bien, luego le daremos la palabra para que siga tejiendo sus destinos. Y aquí tenemos hoy, sobre el proceso de hispanización de América, las ponencias
el legado hispano ultramar, la evangelización y la era de los descubrimientos. Ponente, doña Pilar Aristegui, hispanista, escritora y pintora y conferenciante. Los reinos españoles de América, calidad y condición jurídica. Ponente, don Francisco Núñez, historiador, hispanista, escritor y conferenciante. Bueno, hemos dicho que es Miguel Ernesto. Entonces voy a leer un resumido currículum, porque es mejor oírles a ellos que todo lo que puedo decir. Pilar es un personaje muy singular, nacida en Bruselas y estudió en París, Madrid y Nueva York. Pilar es artista, pinta extraordinariamente. Veremos algunos de sus cuadros durante su exposición. Como pintora, sus obras se encuentran expuestas en diversas colecciones y museos de España y el museo en México, Estados Unidos, Argentina, Italia, y ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Lidera diversas iniciativas sociales de apoyo a proyectos y publicaciones en colaboración con ilustres personalidades del mundo de las letras y arte en España e Iberoamérica. Ha dictado conferencias prestando atención especial al papel destacado de la mujer en la historia y el arte. Ha logrado consolidarse como una de las voces más representativas de la novela histórica de calidad en lengua española. Como escritor de novela histórica es una gran literata, además una gran diplomática. Es autora de los siguientes títulos. En 2004, Palacio de España, la embajada más antigua del mundo. 2008, La diamantista de la emperatriz. 2010, La Roldana. 2012, El árbol de fuego. 2014, Ultramar. 2016, Sofía la reina. 2018, Ana de Austria, de infanta de España a reina de Francia y madre del rey Sol. En definitiva, es una humanista inteligente, competente y muy activa en materia intelectual. Enhorabuena. A mi lado, a mi derecha, es justamente don Francisco Núñez, Mauro Francisco Núñez, del Arco Proaño. Es ecuatoriano, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Hispanista, investigador, historiador, consultor, escritor y conferenciante. Ha publicado decenas de artículos de investigación histórica e impartido muchas conferencias. Los libros publicados: Quito fue España, Historia del realismo criollo, primera edición Ecuador 2016, segunda edición España 2019. Monopolios y poder en la historia del Ecuador, coautor 2015, y el Ecuador y la Alemania nazi, los secretos de una relación oculta, en 2013. Enhorabuena también, Francisco, por este amplio trabajo. Y cedo la palabra al coordinador, don Miguel Ernesto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Se está grabando y esto también pasará al canal del Centro Asturiano como al canal nuestro de la Asociación Eres de Cavite. No es en directo, pero después se será cargado. Aunque, como bien dice, muchos de ustedes ya me conocen, es necesario hacer una breve introducción a lo que es la Asociación Hispanista Cultural Eres de Cavite. Es una asociación apartidista que se ha creado hace solamente 3 años. Tenemos 28 delegaciones dentro de España y asociaciones compartidas con nosotros en Hispanoamérica. Se creó como una respuesta a la historia que nos han contado tanto en Hispanoamérica como en España, y lo que pretendemos como objetivo principal es desmitificar esa leyenda negra que tiene nuestra historia, potenciar el idioma español tal como lo pone la Constitución de España, y para eso realizamos distintas actividades, como son estas ponencias, mesas redondas, conferencias de distintas instituciones. Aquí, por ejemplo, tengo presente al Real Casino de Madrid, Ruiz, con quien también tenemos acuerdos para poder colaborar con ellos.
y en fin, de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. También hacemos videoconferencias semanales y cuando vienen ayudamos a los hispanistas que vengan de Hispanoamérica a hacer giras en estas 28 provincias, o no en todas por supuesto, para que presenten sus libros últimos o divulguen nuestra historia. A su vez hacemos actos especiales como son evidentemente el día 12 de octubre, que para nosotros es el día del inicio de la hispanización del mundo y de la era de los descubrimientos. El día 6 de enero, la evangelización hispana. El 29 de marzo, el mestizaje, porque en 1503 los reyes católicos enviaron una ordenanza al gobernador en el que se declaraba casas españoles con indias e indios con españoles e indias con españoles. El idioma español el 23 de abril, porque día del fallecimiento tanto de Cervantes como de Inca Garcilaso de la Vega. Las leyes de India, los derechos humanos, el 29 de mayo de 1493. Cada una de estas fechas no son motivos para nosotros para realizar distintas conferencias, ponencias o simplemente presentar, darlo a luz a todos, a divulgarlo por lo que podamos. El inicio del proceso de la hispanización, ya he dicho que es el 12 de octubre. En definitiva, la asociación tiene como fin promover la hispanidad poniendo en valor el papel de España y la hispanidad en el mundo. Queremos crear una masa social que el día de mañana exijan a sus gobernantes que realicen políticas pro-hispano o pro-hispano. Esto es básicamente la asociación Eres Cavite. Os invito a, si están interesados en estos temas, a que sean socios de nuestra asociación. Son 25 euros al año. Es simplemente un detalle, pero vamos, que para nosotros nos serviría mucho para las distintas actividades que vamos realizando. Y por último, como introducción a doña Pilar Aristegui, sobre su ponencia, está basada principalmente en su libro histórico, novela histórica Ultramar. Y no voy a decir nada más, porque eso ya te voy a ceder la palabra, mi querida Pilar. Y al finalizar, Pilar empezará el siguiente ponente y luego habrán los juegos y preguntas que se quieran dar durante unos minutos, y luego se hará pues se invitará a tomar un vino y sidra, y están todos invitados. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Pilar. Muchas gracias, Miguel. ¿Se oye? ¿Sí? Mal. Sí, más Sí, cerca, ¿verdad? más cerca. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Bien. Ante todo, quisiera agradecer... esto faltaba, claro. Había truco. Quisiera agradecer a la Casa de Asturias y a su vicepresidente que nos acogen esta tarde, y muy especialmente a Eres de Cavite y a su delegado en Madrid, Miguel García Gutiérrez, y a su presidente también, Ángel Benzal. La oportunidad que me han dado ambos de hablar en esta prestigiosa institución que es ya Historia de España. 143 años así lo avalan, digo yo. A todos ellos todo mi agradecimiento. Debo decir que tanto Miguel como Ángel han tenido ambos la generosidad de presentar Ultramar, libro que es muy querido para mí porque es un libro hispanoamericano. Sol, tienes sitio aquí delante, no te quedes de pie, por favor, pasa. Y a todos ustedes, lo que es importante, a todos ustedes que están aquí, que han acudido esta tarde para oír esta historia prodigiosa que tiene España en América. Quiero resaltar también la presencia de personas muy especiales, como mi querida amiga May, que me acompaña en todos mis desplazamientos presentando las numerosas veces que he presentado Ultramar. Y también tenemos dos hechos singulares esta tarde. Tenemos a un embajador de Holanda que le interesa la hispanidad. Sea muy bienvenido, señor embajador. Espero que le guste lo que va a oír sobre la hispanidad.
Y luego también quiero resaltar que tenemos a una descendiente de Moctezuma esta tarde. Y yo no sé si será propio o no que se levante para que todos la conozcan, no sé si morirá de vergüenza Fátima, pero creo que me parece oportuno. Como amante de la historia, doy gran importancia a los hechos y de hechos les voy a hablar esta tarde. Ustedes sacarán las conclusiones. Esta obra, Ultramar, tuvo su origen en una tarde de 2010, cuando presentaba La Roldana, y presentaba La Roldana mi querido y añorado amigo Gonzalo Anes. En aquella tarde, Gonzalo me pidió, casi me conminó con su autoritas, que escribiera un libro sobre Indias en el siglo XVI, que escribiera una novela histórica. Así se lo prometí y Ultramar es el resultado de esa promesa. Otra razón imperiosa para escribir este libro proviene del magisterio de San Juan Pablo II, cuando hablaba sobre la evangelización, la prodigiosa evangelización que llevó a cabo España en Indias. Ya en 1993 viajé a Roma con mi familia para entregar al Papa un cuadro que se llamaba Música y Evangelización en América, inspirado en una frase de San Juan Pablo II que decía, la frase era la siguiente, y abro comillas: gracias a la labor evangelizadora de España, la gran parte de la Iglesia habla y reza a Dios en español, cierro comillas. Para preparar el segundo milenio, la celebración del segundo milenio, la Santa Sede nombró 1998 el año del Espíritu Santo, el 99 el año de Jesucristo evangelizador y el 2000, por supuesto, era el año del Padre. San Juan Pablo II tuve el honor de que San Juan Pablo II me encargara pintar un cuadro sobre Jesucristo evangelizador. Cuando bendijo mi trabajo, contraje una obligación de por vida con ese Papa y con la labor de la evangelización. Y la tercera razón es mi amor por América. Ese amor me ha llevado a recorrerla casi toda, algunas veces acompañada por mi marido Carlos y otras veces sola por mis compromisos artísticos, como pasó en Guatemala. Carlos era un compañero curioso e infatigable, todo le interesaba, y esa visión tan poliédrica del mundo nos condujo con frecuencia a lugares lejanos de remotos países. Por ejemplo, cuando llegamos a las cataratas de Iguazú, los dos, al ver ese prodigio de la naturaleza, recordamos la exclamación de Cabeza de Vaca: Santa María, qué belleza. Dentro del riquísimo caleidoscopio que resulta la labor de España en América, me permitirán que me detenga especialmente en la evangelización y en el mestizaje. Antes de empezar con mi libro Ultramar, quiero recordar la magnífica frase de Hugo Donnell, académico de la historia, que nos aconseja, y abro comillas: el cometido de la novela histórica es crear curiosidad por un personaje o una época que luego se podrá encargar el historiador de profundizar. Ultramar se desarrolla en Nueva España, entre 1545 y 1578, donde unos hombres portentosos, los Cortés, Urdaneta, Legazpi, Vasco de Quiroga, Ibarra, Zumárraga, Velasco, Mendoza, entre tantos otros, fueron capaces de las mayores hazañas. Hay que decir que no a todos les movía la caridad cristiana. Algunos partieron espoleados por la ambición, legítima en algunos y abusiva y deshonesta en otros, porque hay que admitir que abusos hubo. Por esa razón, y es el único que lo hará, es el único rey, emperador que lo hará, el único monarca que lo hace, Carlos I detiene la conquista durante 6 años, de 1550 a 1556. Ningún otro país lo planteará como se planteó en España, algo que se llamó la duda indiana. Habla también sobre la leyenda negra, que reproduce insistentemente con datos falsos en pasquines, dibujos, panfletos y recientemente con la poderosa arma del cine, persiste en la leyenda negra. Pero las veraces crónicas del siglo XVI contenidas en este libro narran el esfuerzo por parte de la corona, la administración y las órdenes religiosas para dotar de educación, leyes justas y libertad a los reinos de ultramar, porque reinos de ultramar eran la prolongación de España.
La historia de España y América, además de divertida, es interesante y portentosa, pero además es fascinante, porque fascinante es la evangelización. Quiero empezar el capítulo de la evangelización con una frase de San Juan Pablo II en su visita a España en 1982, la que he referido antes, pero quiero repetirla porque encuentro que es muy hermosa. Gracias a la labor evangelizadora de España, la gran parte de la Iglesia habla y reza a Dios en español. Y tuve el privilegio de ser testigo de la admiración y del amor de San Juan Pablo II a España. Toda vez que me asomo a la historia de España y América, siento un profundo asombro y muchas veces sincera admiración por esos personajes que construyeron imperios, realizaron descubrimientos prodigiosos y llevaron una religión que pretendía que fuera de amor y de igualdad a los confines de la tierra. En este sentido, San Juan Pablo II subraya en su viaje apostólico en 1980 por Hispanoamérica el punto nuclear que existe entre evangelización y cultura. Esto es un punto enormemente importante. Y añade San Juan Pablo II, el verdadero apóstol del Evangelio es el que a la vez que humanizando va evangelizando, como hicieron Fray Bernardino de Sahagún, Motolinía o Fray Pedro de Gante en Nueva España. Hablan a veces de opresión de las culturas indígenas. Quiero decirles que Fray Pedro de Gante funda una escuela de música en 1527. En esa escuela se construían los instrumentos, se componía la música y se escribían los libretos. La primera obra musical del Nuevo Mundo es una cantiga a Nuestra Señora, escrita, el libreto, en dos lenguas, el español y el náhuatl, no el castellano. El comercio y fabricación de estos instrumentos llegó a ser tan importante que desde el siglo XVII no se traía ningún instrumento de la península. Todos se fabricaban en ultramar, dadas las magníficas maderas que tenían y los grandes artesanos. Las escuelas para indígenas, a la cual yo creo representa esta escuela de música de Fray Pedro de Gante, merecen un capítulo aparte y extenso, y podrían corresponder, como les decía, a las escuelas de formación profesional de hoy en día. Esta admirable labor la realizaron durante 300 años las distintas órdenes religiosas, jesuitas, dominicos, franciscanos y posteriormente los jesuitas, añadiendo a la evangelización algo importantísimo, el mandamiento del ius naturalismo del dominico Vitoria. Y abro comillas para citar a Vitoria: el dominio de un país sobre otro ha de ser para mejorarlo, nunca para dañarlo. Los pueblos oprimidos por el poder azteca, inca o caribe hallaron libertad y dignidad en los frailes que supieron ser buenos pastores, porque no todos lo fueron, pero hubo muchos que lo fueron. Pastores, por ejemplo, como Fray Junípero Serra, que nada más llegar a México se dirige a Querétaro en la Sierra Gorda y funda 5 misiones. Son las 5 un bellísimo ejemplo de arquitectura mestiza en Indias, y en tal grado que han sido declaradas las 5 Patrimonio de la Humanidad en 2003 por la UNESCO. Fray Junípero, que actuaba como arquitecto, ingeniero, además de ser un excelente evangelizador, ha de trasladarse a California al ser expulsados de allí los jesuitas. En la misión Santa Bárbara, fundada por Fray Junípero, el abastecimiento de agua todavía funciona. Y en el ayuntamiento de dicha ciudad, grabado en piedra en el portón de la entrada, podemos leer en español: Dios creó los campos, el hombre construyó las ciudades. Por tanto, la evangelización significa cultura, educación y preceptos morales. Quiero recordar, antes de acabar, que la primera misa en tierras de Oceanía la celebraron los franciscanos en el siglo XVI. Y fascinante es la educación. Tal vez una de las acciones de mayor trascendencia para la cultura será la decisión de la aventura americana. Todo un continente recibirá la educación, la lengua, la cultura, la religión de uno de los países más avanzados de la época. Sus importantes universidades, bibliotecas, navegantes y pensadores preparan el país para la portentosa gesta que van a llevar a cabo.
España transmite el conocimiento, idea enormemente original en el siglo XVI, a través de sus excelentes universidades. A la primera universidad, Santo Domingo, 1535-1538, las fechas son especiales para ti, Enrique. Seguirán México y Lima, en 1551, que pronto se convertirán en importantes centros de saber. Todo un rosario de universidades, 27, se extenderá por todo el continente, y a esas universidades hay que añadir los colegios imperiales que proporcionaban una formación adecuada a los jóvenes indígenas de familias principales. Estos siglos de cultura engendrarán genios universales, como el Inca Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz, Celestino Mutis, Rubén Darío, Gabriela Mistral, primera mujer en recibir el Premio Nobel en Literatura en las Letras Hispanas, y actualmente Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Borges y Vargas Llosa, entre tantos otros. 11 premios Nobel de Literatura avalan lo que estoy diciendo. Y esos grandes escritores nos siguen enseñando hoy. No me resisto a referir una de mis frases favoritas de Octavio Paz. La felicidad consiste en gustos sencillos y una mente compleja. Y fascinante es el mestizaje. Ante todo debo de advertir que Ultramar es una historia de amor. Micaela e Íñigo se enamoran, forman una familia de hondos principios, y cuando la emperatriz Isabel, la gran valedora de la orfebre toledana, fallece, Micaela, la orfebre toledana, siente una fuerte atracción por Indias y lo que el nuevo mundo les puede ofrecer. Formarán también allí una familia, y sus nietos serán ya mestizos. Es una historia de amor construida en el espléndido andamio de nuestra historia. Yo les hago una pregunta. Tras la triunfal entrada en Granada, Isabel la Católica ha hecho realidad uno de sus sueños. El mayor de todos ellos puede comenzar. Quiero decir, una vez finalizada la Reconquista, y ahí va la pregunta, ¿dónde conducirán los españoles ese caudal de energía que ha generado la lucha de 8 siglos? Hacia otra gesta portentosa, allende la mar océana. Ya en mayo de 1475, la reina había dispuesto una flota armada y propuso expediciones que salieran de los puertos de Andalucía. Y en 1479, Isabel concertó con la duquesa de Braganza en Alcasovas la primera paz de las damas, en la que Isabel se comprometía a respetar la ruta del mar Océano hacia Guinea de los portugueses, y Alfonso V de Portugal reconocía los derechos de Castilla sobre las Islas Canarias. Y esto me produce un gran asombro. Y de nuevo hago una pregunta. ¿Preparaba ya la reina una escala para horizontes más lejanos? Isabel ansía ver la mar, y lo ve por vez primera tras la toma de Granada. El duque de Medina Sidonia cumple el deseo de la reina navegando Guadalquivir abajo hacia la desembocadura en el Atlántico. Es curioso que sea ella, la castellana, la de tierra adentro, la que intuya ese océano y que entienda las probabilidades del improbable proyecto de ese loco de Colón, como le llamaban sus detractores. En la primera audiencia, Colón, en la casa de la entrevista, en 1482, Colón habla a la reina de llegar al Asia, las Indias Orientales, navegando hacia el oeste, con la esperanza de encontrar nuevas tierras o incluso de encontrar un continente desconocido con el que se había especulado desde la época clásica con Ptolomeo y los mapas de Maese Visiño. Y es posible también que Isabel conociera la profecía de Séneca, y abro comillas: se abrirá una grande tierra, y un nuevo marinero, como aquel que fue guía de Jasón, que hubo de nombre Tifis, descubrirá un nuevo mundo. ¿De dónde le viene a la castellana esa pasión marítima, esa pasión por el Atlántico? No en vano Isabel es sobrina nieta de don Enrique el Navegante, cuya divisa Talent de l'Enfer le empujará a los confines del África. Un pueblo, el español, que durante siglos había recibido romanos, cartagineses, godos, visigodos, judíos y musulmanes, llega a una tierra nueva. ¿Cuál es su reacción? Cumplir sin reticencias aquello con lo que había convivido, el mestizaje. Un gran ejemplo de lo que digo lo encontramos en la magnífica novela El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, donde el castellano viejo, Alonso, casa con Isabel, antes Salomé, hebrea de nacimiento.
Los primeros hogares americanos fueron mestizos, porque las mujeres españolas en los primeros años no viajaron a América. Y dejo hablar a Lucía Gálvez, la gran experta de mestizaje, y abro comillas. Las indígenas americanas se pasaron al bando de su hombre y padre de sus hijos, pues en ellas estaba más arraigado el concepto de familia que el de etnia o patria. Es cierto, las relaciones personales estaban por encima de las comunitarias. Ellas, las indígenas, cimentaron las primeras alianzas, denunciaron las conspiraciones, apoyando a sus hombres. Claro ejemplo es doña Marina, la traductora de Cortés. Dieron hijos a los conquistadores, los primeros mestizos nacidos en esas tierras, como don Martín Cortés el mestizo, que luchó con valor en la batalla de Argel junto a su padre don Hernán en el ejército del emperador. Por cierto, como anécdota, don Hernán perdió en aquella batalla sus famosas 7 esmeraldas, que eran admiradas incluso por la misma emperatriz. Un último ejemplo de ese mestizaje es Jerónimo de Aguilar. Cuando lo encuentran a sus compañeros, los españoles le dicen que se vuelva con ellos. Y él dice, yo ya no me puedo volver, tengo labrada la cara y las orejas, y además mirad mis hijos, lo bonitos que son, me quedo con ellos. La colonización inglesa menosprecia las culturas indígenas y aísla a la población en reservas como hizo Estados Unidos. En las tierras de ultramar, el mandato era que la religión católica considerara iguales a los indígenas ante Dios. Y fascinante es la sanidad. España ya había fundado el Hospital de Pobres en 1499 en Madrid, popularmente llamado La Latina. En ese hospital se atendía igualmente a los hombres y a las mujeres, pero lo más importante es que hombre o mujer no salían de ese hospital sin un trabajo: la caña, no el pez. En el siglo XVI, España contaba con numerosos y bien equipados hospitales, y esa preocupación por la salud de sus habitantes la trasladan a América, donde solo en Nueva España la administración española fundó y organizó 290 hospitales, entre generales, manicomios, lazaretos de mujeres, de niños, etcétera, etcétera. Hernán Cortés funda el primer hospital de sanidad universal, el Hospital de Jesús, en 1521. 500 años después, el hospital sigue activo a unos pasos del Zócalo. Cortés funda también San José de los Naturales en 1529, dejando un importante legado para sufragar los gastos de ambos centros hospitalarios. A la medicina española, y esto es muy interesante, a la medicina española tradicional, la administración sanitaria novoindiana incorpora la farmacopea indígena, con máximo respeto al conocimiento indígena, que origina inmejorables resultados en los hospitales de ultramar. Los hospitales de Lima, en los siglos XVI y XVII, contaban con una cama por cada 101 habitantes, superando así a muchas ciudades de hoy en día. He esbozado 2 aspectos importantes de la actividad española en ultramar: sanidad y educación. Esta distinción es extraordinariamente moderna, porque hoy día, como ustedes saben muy bien, los caballos de batalla de nuestra sociedad actual son la educación y la sanidad. España lo hizo hace 500 años. Y fascinantes son los descubrimientos y las exploraciones. La geografía indiana se llena de nombres españoles: Hernán Cortés y la conquista de México, Orellana y su descubrimiento del Amazonas, que además la hizo cuando ya tenía un solo ojo, ya que hubiera hecho con 2. Hernando de Soto y el río Mississippi, que se le servirá de tumba. Vázquez de Coronado y el apoteósico Cañón del Colorado. Vasco Núñez de Balboa y el Océano Pacífico, que los españoles llamarán coloquialmente el lago español. Una mujer, Isabel Barreto, única almiranta de la historia, y la Terra Australis Ignota. Antes de morir, Álvaro de Mendaña, que zarpa del puerto del Callao en 1595, nombra a su mujer, a Isabel Barreto, adelantada de la Mar del Sur. Isabel Barreto, tras su recorrido por el Pacífico, Isabel tiene la certeza de la existencia de un nuevo continente,
al que hubiera llamado Australia del Espíritu Santo en honor de Felipe III. ¿Me permitirán un instante? Fueron expediciones españolas las que hallaron con el tornaviaje la ruta entre Asia y América, siguiendo la ruta del Quirosihuo. Carlos, ¿tienes sitio aquí? ¿Tienes sitio aquí? Fueron expediciones españolas las que hallaron con el tornaviaje la ruta entre Asia y América, siguiendo la corriente del Quirosihuo. Y mi hijo, que acaba de llegar hasta el Japón, a lo mejor me corrige el acento japonés. El tornaviaje de Legazpi y Urdaneta descubrió la ruta de retorno desde Oriente y abrió una senda que el Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, en 1565, pleno siglo XVI, uniría 3 continentes durante 250 años, prósperos años, recorriendo en cada viaje nada menos que 25.000 kilómetros. Hazaña relatada en este libro. Los españoles portaban en las panzas de sus navíos mercaderías exóticas que vía Acapulco y Veracruz, una vez llegadas a los puertos de Sevilla o Cádiz, se distribuían a una Europa asombrada. El Pacífico, también llamado el Golfo Grande, es un descubrimiento español. Fueron navegantes españoles los que descubrieron las Marianas, las Carolinas y las Filipinas en el Pacífico Norte, así como las Tuvalu, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico. La expedición de Villalobos, de 1542, descubre Hawái 2 siglos antes de que Cook pretendiera descubrirlo. Es apasionante el afán de saber que mostraron los exploradores de aquella época, que se internan espoleados por el ansia de conocimiento en busca de la Terra Australis, como les decía antes, y descubren las islas Pitcairn, las Nuevas Hébridas, sin olvidar jamás el noble impulso de la evangelización. Y así, Sevilla se convierte en la gran ciudad de la ciencia, la cartografía, la navegación y el comercio. Segunda solo a Roma, dirá Lope de Vega años más tarde. Pronto Cádiz toma el relevo como el gran puerto hacia Indias y desde Indias. Y otro español, Juan Sebastián Elcano, completará la primera vuelta al mundo, el 8 de septiembre de 1522. Su heroísmo no le hizo perder el fino olfato comercial, pues llenó la panza de la nave Victoria con la valiosa e inestimable especie clavo de olor, que sufragó los gastos de la empresa y además hubo ganancias. Para hablar de los sacrificios que hicieron estas personas, porque normalmente se habla de los triunfadores, quiero aclarar, como muchos de ustedes saben, que en esa expedición habían salido 292 hombres del puerto de Sanlúcar de Barrameda en 1521. Regresarán tan solo 18 y su primera visita será al santuario de la Virgen de la Victoria. ¿Quiere usted, alguno de ustedes, decirme qué es lo que hubieran hecho ingleses, franceses, holandeses, tan amantes de lo propio como debe de ser, con semejantes personajes? Entre las muchas exploraciones en un inmenso continente, adquieren especial relevancia las exploraciones botánicas. Tanto el botánico sueco Linneo, tan admirado en el mundo anglosajón, como el científico alemán von Humboldt, reconocen a Celestino Mutis y su escuela de Nueva Granada como el patriarca de los botánicos. Las plantas desconocidas en Europa, muchas de ellas de alto valor terapéutico, como la quinina contra la malaria, revolucionarán la farmacopea europea. Grandes pintores, entre ellos una mujer, Sibila Merian, copiarán las espléndidas acuarelas que los pintores indígenas de la Escuela de Quito, dirigidos por Mutis, enviaban desde el Nuevo Mundo. Y fascinantes son las artes. En las artes me gustaría resaltar los arquitectos españoles, me gustaría resaltar la arquitectura, la crónica y la pintura. Arquitectos españoles, Juan de Herrera y Becerra, diseñarán para América iglesias como la de Puebla o Lima y construirán la ciudad ideal del Renacimiento como Antigua, en Guatemala, ese prodigio de armonía creado por Diego de Porres y Juan de Dios Aristondo. En Texas y California, hoy territorio de los Estados Unidos,
Las misiones españolas resisten con garbo el paso del tiempo y además hicieron crecer a su alrededor grandes ciudades con todos los servicios. Debo decir que hay algunos expertos historiadores que dicen que en ese momento, por ejemplo, México, la Ciudad de México, era más importante que París o Londres. Ahí lo dejo. Si de ciudades se trata, quiero recordar que España construyó magníficas ciudades en Hispanoamérica. Nada menos que 33 de esas ciudades son patrimonio de la humanidad. En mis queridos años romanos, he oído tantas veces a los italianos presumir de sus tesoros artísticos. Siempre asentía, pues admiro profundamente a mi querida Italia, pero acto seguido les recordaba que el patrimonio histórico-artístico español debe ser evaluado a ambos lados del Atlántico, ya que la corona trató siempre a sus nuevas tierras como una extensión de España, es decir, ultramar. España traslada a ultramar el modelo de administración y cultura heredado de los romanos, en contraste con el modelo comercial anglosajón. Por tanto, España romaniza América. Pero mejora en humanidad el modelo romano. Supera este modelo al construir universidades, hospitales, escuelas para indígenas, escuelas para mujeres y, por último, fortificaciones para su asentamiento y defensa. Querían quedarse, no tomar las riquezas, aprovecharse y marcharse. Querían quedarse. La utilidad, resistencia y belleza de estas fortificaciones se pueden admirar al recorrer Hispanoamérica. Y hablando de belleza, al recorrer recientemente la bella ciudad de Áquila en Italia, pude admirar el fuerte español, uno de los importantes ejemplos de la arquitectura militar renacentista de toda Italia. Y Henry Kamen nos dice esta fantástica frase: recrearon en Indias el entorno del cual venían. Y fascinante es la economía. Dos datos sorprendentes suscitaron mi curiosidad. En Nueva España, en la época española, los mineros extrajeron tan solo el 7% del oro en las minas. El 93% ha sido extraído en los últimos 200 años. Y este dato es actual del Banco Central de México. Otro dato: durante los siglos XVI y XVII, las rentas americanas representaban tan solo el 11% de los ingresos de la corona española. ¿Dónde iban las ganancias originadas por el oro y la plata? Quien haya viajado por América puede contestar. Lo habrán visto en sus espléndidas ciudades, 33 patrimonio de la humanidad, repito, que muestran el grado de esplendor adquirido por sus sapientes universidades, colegios imperiales y colegios de indígenas, avanzados hospitales, calzadas por donde transitaban carros y mulas para transportar las mercancías que antes iban a las espaldas de los sufridos tamemes, exploraciones que abrirán un fabuloso mundo ante una Europa asombrada, iglesias prodigiosas de reconocido valor artístico, rutas comerciales que unirán 3 continentes y algo enormemente importante que yo creo que Paco les ampliará: una administración competente bajo estricta vigilancia gracias al famoso juicio de residencia. En fin, ciudades organizadas con el moderno concepto del Renacimiento, pero también inspiradas en nuestra herencia romana. España romaniza América. Y fascinantes son los derechos humanos. España lleva a América el derecho de gentes, iniciado por Isabel la Católica, pero muy poco después un dominico, Francisco de Vitoria, crea el derecho internacional de gentes. La leyenda negra intentará opacar estos logros con todos sus recursos. Yo les voy a hablar de hechos, no de opiniones, y los hechos son: la reina católica es precursora de los derechos humanos cuando escribe en su testamento, y abro comillas, que no consientan en el lugar que los indios y moradores de las dichas Indias e tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas o bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados.
Determinó Isabel que los nativos seguirían siendo propietarios de sus tierras que les pertenecían con anterioridad a la llegada de los españoles. Y en 1500 dictó un decreto prohibiendo la esclavitud. Isabel la Católica ordena además, y abro de nuevo comillas, obligación de pagarles a los indígenas, se entiende, salarios justos, su derecho al descanso dominical, la jornada laboral máxima de 8 horas y normas para la protección de la salud. ¿Siglo XX en un país anglosajón? No, España siglo XVI. Asimismo, Vitoria reclamaba en contra de las muy celebradas teorías de Maquiavelo que la actuación de un Estado en el mundo tiene límites morales. Nace un nuevo derecho, las libertades de los hombres y los pueblos. Fíjense qué importante esta frase de Vitoria. Las libertades de los hombres y de los pueblos son inherentes a ellos y por encima de cualquier príncipe o papa. ¿Cómo andamos de tiempo? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. Bien. ¿Tengo que cortar? Hay una parte muy interesante, pero tengo que cortar, que la narra el gran historiador francés Jean Lorieux, pero no en su documentada biografía sobre Catalina de Médicis. En defensa de España, quiero recordar a mi admirado Salvador de Madariaga, que declara, y abro comillas, nación alguna dio jamás a la causa de la humanidad una tropa más abnegada, activa e impávida que la que España puso en línea para defender a los indios de sus propios hombres de presa. Ningún otro país lo hará. Esta idea de la libertad y dignidad del hombre será defendida por el dominico Francisco de Vitoria, que se apoya en la doctrina cristiana y en la filosofía y moral de Séneca, Cicerón y Aristóteles. El justnaturalismo de Vitoria reconoce al hombre como persona inteligente y libre. Siglo XVI, España, derechos humanos. Muchas gracias. Brillante. Las preguntas lo vamos a hacer, como he dicho antes, al final. Le voy a pasar la palabra al siguiente ponente. Solo quería decir una cosa. Este acto ha sido programado hace semanas y nos ha ido de perla, sabiendo lo que está sucediendo ahora con el tema de lo que es colonización y en este caso virreinato. El siguiente ponente simplemente dice: las Indias no fueron colonias. Lo ha demostrado con la evangelización, ¿verdad? Y ahora lo va a redundar el siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hola, buenas tardes, sí. Hola, ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, un gusto estar aquí esta noche. Muy agradecido con todo el público presente, principalmente, por supuesto, con la Asociación Cultural Héroes de Cavite, con el Centro Asturiano de Madrid y con la capital española, a la cual tanto quiero y admiro en muchos sentidos, viniendo de otra capital española como es Quito. Como dice el dicho asturiano, Asturias es España y lo demás es tierra reconquistada, ¿cierto? No, es tierra conquistada. Entonces estamos en el lugar más adecuado para hablar de los reinos españoles, ¿no? Sino en el centro asturiano. Y lo digo además siendo que mi hija acaba de nacer hace 2 semanas exactamente el día de hoy, que se llama Covadonga. Así que es un gusto y un auténtico honor estar aquí esta noche con ustedes. He titulado a la ponencia de hoy Los reinos españoles de América, porque una de las más groseras y obtusas mentiras de la leyenda negra en contra de lo que somos es afirmar que España tuvo colonias en América. La realidad es que España no tuvo colonias en América. España tuvo
reinos y provincias hermanas en los territorios de América, reprodujo su propia naturaleza política, jurídica, cultural, religiosa y social en los territorios americanos. La constitución histórica de la monarquía española en América se reconoció legalmente de forma efectiva en las leyes de Indias, y como ha dicho doña Pilar antes de mí, yo quiero citar hechos y no opiniones. Y los hechos es que la monarquía de España, la monarquía española, reconoció permanentemente esta realidad jurídica, por tanto política y por tanto práctica en la vida de los pueblos hispanoamericanos desde el día 1 en América. El antecedente es el ordenamiento jurídico colombino, cuando se nombra virrey y adelantado a Cristóbal Colón, dándole las mismas potestades y calidad que el virrey de Nápoles, por ejemplo, o que después tendrían el virrey de Navarra o el de Portugal, y que se desarrollaría un ordenamiento jurídico propio para las Indias. La monarquía de España, como entendemos, es una monarquía compuesta. La nación española se conforma de varios reinos, el reino de Aragón y de Castilla siendo los principales, y muchos otros nominales en este largo trayecto desde Asturias hacia Granada, justamente, que irán llenando los títulos del rey de España. Y después reproducen esta misma naturaleza en América. Es importante entender cuál es la España que llega a América. ¿Cuál es la España que llega a América? Les pregunto a ustedes. No es la España de hoy en día, no es el Estado-Nación de España, es la España histórica. Y eso es un gran reto que tenemos los hispanistas y los defensores de la verdad y de lo que somos en cuanto al entendimiento de nuestro pasado común. Porque en América, en Ecuador, de donde yo vengo, o en Quito, por ejemplo, cuando uno habla de estos temas, de estos contextos históricos de España, automáticamente la gente piensa en el Real Madrid, en la tortilla de patatas, en el gazpacho, en el flamenco, en la zarzuela quizá. Pero ni por aquí se le pasa la realidad histórica de España tardo medieval hace 6 siglos. No hace 5 siglos, porque la España que realiza la conquista, la exploración, la expansión territorial y de su propia naturaleza jurídica, política, cultural y social en América es la de hace 6 siglos. Es una España tardo medieval. En ese sentido podemos entender el concepto mismo de del dilatatio regni, del dilatatio imperium, del dilatatio christianitatis, la dilatación de la cristianidad, del reino, del imperio, del gobierno del monarca español en otros territorios. Es el mismo concepto que se aplicó aquí mismo en España europea, en España peninsular, cuando desde Asturias fueron bajando el reino astur-leonés, reconquistando, y fueron dándole su misma naturaleza jurídica, política, social y cultural, religiosa a los nuevos territorios. Esta gran experiencia previa de muchos siglos en la península ibérica frente a pueblos extranjeros, musulmanes principalmente, pero también entre los judíos y también ante lo que se llamaba paganos, que son los pueblos que no se sometieron a ninguna de las, que no eran paganos precisamente, pero no se sometieron a ninguno de los ordenamientos jurídicos políticos vigentes en su momento. Le va a dar a España la capacidad adecuada, indicada, total para su obra en América. No podía ser otra sino España la que tendría que realizar la romanización de América. Portugal no, ni Francia tampoco, porque Portugal y Francia son católicas como España, y muchos han dicho que España hizo su obra en América por ser católica, pero Portugal y Francia también fueron católicas, y no trataron a sus territorios como España los trató en ultramar. España trató sus territorios como provincias y reinos hermanos, los consideró legalmente a ese nivel siempre. Portugal tuvo colonias, Francia tuvo colonias, y el estatus jurídico político vigente de sus territorios fue así hasta prácticamente el final de la historia compartida entre Brasil y Portugal, por ejemplo, o el Quebec en Canadá. En América no, desde el día 1 la cuestión moral jurídica sobre no solamente los habitantes, que es claro que lo dice Isabel, la gran Isabel la Católica en su testamento, sino sobre la misma calidad de los territorios en América es indiscutida. Y cito la ley 13ª del título 2 del libro 2 de las leyes de Indias, que me gusta esto repetir porque hay, desde nuestra visión positivista del ordenamiento jurídico político actual, pensamos que este tipo de leyes surgían
a través de un proceso legislativo como el actual. No es así. Las leyes medievales, porque estos son un ordenamiento legislativo de origen medieval, surgen de las necesidades reales de la población y reconocen esto positivamente, verificablemente en el texto, no al revés. Hoy en día la legislación parte de que debe ordenar la vida de los habitantes de un estado. En esa época la ley reconocía el orden establecido por esos habitantes. La ley dice, cita textual, la pueden leer en la pantalla: porque siendo de una corona los reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y órdenes de gobierno de los unos y de los otros deben ser lo más semejantes y conformes que puedan. Los de nuestro consejo, en las leyes y establecimientos que para aquellos estados ordenaren, ojo con esta palabra estados, como sinónimo de provincias y reinos, procuren recibir la forma y manera del gobierno de ellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados los reinos de Castilla y de León. La paridad es total. En cuanto hubiera lugar y permitiera la diversidad y diferencia de las tierras y naciones. Se refieren a naciones, a las naciones indígenas en el concepto renacentista de nación. ¿Cuál es esta unidad entre América y España? Es la común monarquía de España, la unidad política y el Estado tradicional. Isabel la Católica dispone, además del buen trato a los indígenas en su testamento, taxativamente que los territorios de las Indias, los reinos de las Indias, sean incorporados a la monarquía, a la corona de Castilla, en su testamento, hecho que se cumple efectivamente en febrero de 1518 en las Cortes de Valladolid, cuando se reúnen en esa ciudad las Cortes para proclamar a Carlos I y le hacen jurar como rey de las Españas y de las Indias. Y estos hechos legales positivos, verificables, efectivos, vamos a entender y analizar esta noche para abarcar la plenitud del ordenamiento específico de las Españas americanas. En 1518, Carlos I, acatando el ordenamiento establecido por Isabel la Católica en su testamento, incorpora a la corona de Castilla los reinos y las provincias de las Indias, las Islas Indias y Tierra Firme del Mar Océano, para utilizar el título completo de los territorios primigenios de Hispanoamérica, que después se llamaría América. América, que por cierto es palabra española, y que abarca a la España americana o a la América española. Hoy en día, cuando decimos América, es sinónimo de Estados Unidos, pero la primera vez que se utilizó esta palabra fue para referirse a los territorios españoles de América y concretamente para la América del Sur. Vemos aquí en esta imagen el juramento de don Carlos I como rey de Castilla y de las Indias occidentales y orientales. No es un dato menor. Estamos hablando del futuro emperador Carlos V, que llega un extranjero desde Flandes, desde el círculo flamenco en el ordenamiento imperial, a jurarse como monarca castellano, con todos los problemas y los enfrentamientos que eso significó, y ustedes conocen mejor que yo. Y en esas Cortes de Valladolid se jura como rey de Castilla y como rey de las Indias. Estamos hablando que el monarca español se jura ya en ese momento como rey de las Indias en América. No es un dato menor, sobre todo considerando que tanto Granada como Navarra habían sido incorporadas legalmente muy poco tiempo antes de las Cortes de Burgos de 1515. Y vale hacer la pregunta en este sentido: esta oficialidad, esta equivalencia de procedimientos legales vigentes entre los territorios de los reinos españoles de Europa y los reinos españoles de América, ¿les dan una misma categoría? Yo diría que sí. ¿Por qué hoy en día, cuando hablamos de Navarra o de Granada, donde por cierto estoy viviendo actualmente, o de Jaén, o de los reinos nominales de Toledo, de Galicia, del mismo León, no se nos ocurriría pensar que no forman parte consustancial de la identidad de la conformación nacional española? A ninguno de nosotros diríamos, no, esto no es parte de España. O algún loquito separatista podría decir, sí, no, bueno, León es León y ya está. Pero en realidad a nadie se le ocurriría decir que ninguno de estos territorios no son parte consustancial de la esencia de España. ¿Por qué entonces los reinos de las Indias, que son incorporados
legal, jurídica e intelectualmente en la misma época, hoy en día no son tenidos en la conciencia de los españoles y los hispanoamericanos como parte de la nación española. Y hago esta reflexión porque es muy válida. Durante 3 siglos, la monarquía de España compartió el gobierno de vastísimos territorios de América y les dio la misma consideración que sus territorios en España. Por supuesto que las leyes son el reconocimiento, pero el mayor reconocimiento es el efectivo que se llevó en la práctica, tanto del desarrollo social y cultural, tan portentoso como lo ha demostrado Pilar esta noche, con cuántos centros urbanos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad que ninguna otra civilización en el mundo los ha tenido, que hablamos un idioma común desde la California actualmente, porque California sigue siendo hispana a pesar de que está dentro de Estados Unidos, hasta la Patagonia, que alguna vez yo comentaba esto, yo estudié en Argentina, y si me permitan este tipo de anécdotas y subjetivismos en medio de la exposición, con un camionero alemán que vivía en esa época en Argentina y tenía que realizar su trabajo de camionero entre Argentina, Paraguay, Bolivia y el Perú. Y él siempre me decía una cosa que le impresionaba sobre América. Me decía: yo salgo de Buenos Aires y manejo 2 semanas, y manejo 3 semanas, y manejo un mes, y sigo manejando, y manejo, conduzco el camión, y nunca dejan de hablar español. Nunca dejan de hablar español, hablan español, pero aquí hablan español en todas partes. Era algo que no le entraba en la cabeza. Decía: si yo manejo 2 semanas en Europa, estoy en Pekín. Llegué salí de Lisboa y en 2 semanas llego a la Mongolia. No sé, decía, no le cabía en la cabeza que eso pudiera ser así en la realidad, y lo es. Este dato a mí me emocionó personalmente cuando pude ir a Valladolid hace unos años y ver dónde fue efectivamente la incorporación de los reinos de las Indias a la monarquía española en la iglesia de San Pablo de Valladolid. A tal punto fue esta plenitud y paridad de los territorios españoles de América y de sus gentes, por supuesto, con los españoles europeos, que era gloria y pres de los reyes de España llamarse reyes de España y de las Indias, porque todos entendemos que al ser una monarquía compuesta que unía a una nación histórica y cultural como la española, que ya existía, había muchos títulos, los clásicos que todos hemos leído alguna vez, los interesados en nuestra historia: Rey de León, Rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Portugal, de Algarve, etcétera, etcétera, ¿no? De Jerusalén, en fin, 3 páginas de títulos, ¿no? Archiduque de Austria, conde de Habsburgo, de Flandes, en fin, etcétera. Pero Juan Solórzano Pereira, en su gran tratado político, jurídico, política indiana, el gran jurista español europeo, pero que desarrolló su gran actividad profesional en el Reino del Perú, resume esto en una cita de su libro Política Indiana. Y bien se descubre y manifiesta esta excelencia y grandeza de las Indias y su consejo, pues nuestros católicos y poderosos reyes, cuando quieren reducir a breve compendio los títulos de los muchos reinos y dictados de que gozan por la divina clemencia, se contentan con llamarse reyes de las Españas y de las Indias. Démonos cuenta el nivel de consideración personal de los monarcas de los territorios americanos, que para ellos el resumen de todos sus títulos era rey de las Españas y de las Indias. Pero esto es una realidad completamente desconocida para los hispanoamericanos y los españoles. Yo he dado conferencias similares en España desde que llegué en el pasado agosto, y estuve en Cartagena el 12 de octubre, justamente en Hispanidad Cartagena, organizada por esta gran asociación Héroes de Cabito, que me permito decir esta tarde, esta noche, hace una gran labor a favor de la verdad histórica y de lo que somos, y les felicito por eso. Pero cuando di esta conferencia en Cartagena, un profesor titular de filosofía de la Universidad de Murcia se me acercó al final de la conferencia y me dijo: Francisco, muchas gracias, yo no tenía idea que había reinos españoles en América.
nunca había escuchado eso, nunca, no tenía idea de que había, o sea, y él era una persona, es una persona sumamente destruida, culta, hispanista, que había leído a muchos autores, entre ellos los más famosos actualmente, que no voy a mencionar, pero ninguno les había hablado de los reinos y las provincias españolas en América. Se habla de virreinatos, confundiendo la institución o las audiencias o las capitanías generales, o de colonias, mucho peor, confundiendo las instituciones o categorías sociopolíticas con la calidad real y efectiva histórica de los territorios españoles de América, que eran reinos y provincias. Simbólicamente, inclusive es importante demostrar la existencia de estos reinos aquí en Madrid. Comparto en esta diapositiva los escudos de los reinos de México y el Perú, que se encuentran en el Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro en Madrid, de la época de los Austrias, y veo que se me ha ido una falta ortográfica ahí, me escribí al revés, un poco disléxico, perdón. Y lo impresionante es que cuando estaba realizando la presentación, busqué una imagen de alta calidad de estos escudos que están en la bóveda del salón, y no fui capaz de encontrarlas. Si ponía escudo del Real Madrid, tenía la más alta resolución que hubiera buscado, pero cuando busqué estos escudos que yo sabía por el texto que existían, porque no los había visto hasta ahora cuando realicé la presentación para hoy, porque en las presentaciones anteriores no había incluido estas imágenes, encontré unas del Ministerio de Cultura Español en esta bajísima resolución, y fueron las únicas que me permití incluir en esta presentación. ¿Por qué? Porque siendo que el Reino de México y el Perú no eran los únicos, por cierto, eran los principales y más importantes de los reinos españoles de América, pues, sin duda alguna, pero había muchos más. Están representados aquí con sus armas en Madrid y no sabemos de su existencia. Lo mismo en el Palacio Real de Madrid. Esto lo incluí por ser de época de los Austrias, austracista, y esto por ser de la época borbónica. En el actual Palacio Real de Madrid, no en el antiguo Alcázar que se incendió, en el comedor de gala, tenemos esta representación alegórica de los reinos de México, Perú, las provincias de Filipinas y el reino de Chile. De hecho, lo he puesto en esta imagen al reino de Chile en una alegoría preciosa que está sobre el mismo comedor de gala del palacio, que seguramente ninguno de los visitantes de ese comedor tiene idea que existe, muy pocos. Y por supuesto los comensales de tantas fastosas cenas no deben saberlo. Lo digo porque he estado varias veces en ese comedor visitando, y cuando he comentado este dato a la persona que me estaba acompañando, cuando le he hecho de guía, ha habido personas que se me acercan y los mismos guías del palacio me han dicho: ah, mire, no sabíamos que era eso, ¿no? Hasta simbólicamente la monarquía española reconoció el carácter histórico de los territorios y su equiparación jurídica con la misma naturaleza de la España europea. Este es otro ejemplo simbólico muy importante que existe en Madrid, que seguramente muchos de ustedes conocen. Atahualpa y Moctezuma, representados en la entrada principal del Palacio Real, no en la caballeriza, ni en un lado, ni en un posterior, ni secundario, en la entrada principal que da al patio de armas, por donde entran todos los dignatarios, jefes de Estado, los embajadores, la gente más importante que pasa por España. ¿Quién lo recibe? No es Leovigildo ni Fernando el Católico, son Moctezuma y Atahualpa, que flanquean esta entrada principal del Palacio Real de Madrid. No es un dato menor que la monarquía de España se haya inclusive preocupado de procurar este espacio de dignidad simbólica en su propio centro de poder, como del Palacio Real, a estos monarcas, como símbolo de la incorporación cultural, cívica y legal de los reinos indianos a la monarquía española. Resumiendo y por terminar, ¿quiénes fueron a América? Estos conquistadores que muchas veces han sido tratados los primeros, porque después América tuvo una austeridad, emigración e inmigración de españoles europeos, pero los primeros, los que constituyeron las bases de la realidad de la España americana, que fundaron estas 700 ciudades en el primer siglo de asentamiento de España a América, que realizaron la exploración más vasta que ha existido en la historia universal, fueron los españoles de su momento, que compartían las instituciones y la moral de dignidad y libertad que les equiparaba en igualdad de condiciones ontológicas ante el resto de seres humanos. No es un dato menor, hay muchos tipos de igualdades, pero la igualdad del ser, de considerar a otro ser humano en tu misma sustancia, fue lo que España llevó a América. Consideremos
que antes de España, en América, el monarca inca, el emperador inca, era otro tipo de ser frente a sus propios súbditos. Eran dos tipos de seres completamente distintos. Los súbditos del inca no eran de la misma condición ontológica, ya ni hablemos legal o social o política del emperador. Eran dos seres ontológicamente distintos. No les unía ni siquiera la religión. Sus dioses eran distintos, su futuro en el más allá era otro. Llega esta revolución ontológica con España, que es la visión cristiana del ser, que les equipara la misma dignidad humana de todos ante Dios. ¿Cierto o no? Porque nadie sabe eso en el más allá, pero filosóficamente hablando, fue una revolución total para las poblaciones americanas, porque de pronto se vieron que el labriego más perdido de los Andes tenía la misma dignidad personal que el emperador Carlos V. Esta es la realidad del poblamiento y de la tradición de libertad y autodeterminación de los pueblos españoles que llegan a América. El Imperio Español, la monarquía de España, fue una confederación de estados de 5 continentes descentralizados y autónomos que abarcaron una sola nación. Y aquí yo pido que no entremos en debates innecesarios, porque el concepto de Estado-nación y de nación es muy discutido hoy en día, sobre todo en las circunstancias actuales políticas de España. Pero la realidad es que la nación española se conforma en este largo proceso bicontinental entre España y América. La nación española, cultural como la entendemos hoy en día. La nación política, el Estado-nación, son otras realidades históricas que no voy a debatir hoy en día, pero lo que nosotros entendemos como España, y eso incluye la parte americana de España, eso incluye Ecuador, eso incluye Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Paraguay, etc., El Salvador, Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, se conforma en estos 3 siglos de vida conjunta. España y América son inexplicables si no es de forma conjunta. Nada es completamente español y nada es completamente americano a partir de 1492. No hay un compartimento estanco que nos separe. Somos efectivamente españoles de Europa y América porque tenemos una historia conjunta a partir de entonces. En América, la monarquía española o el imperio fue eminentemente urbano. Es un dato muy importante. Las ciudades tenían poder real en el derecho y, lo más importante, en la práctica. Muchas repúblicas por debajo y una gran monarquía confederal, diría yo en término anacrónico, por encima. Desde el autogobierno hasta la seguridad, llegando a las funciones judiciales, estaban a cargo de las ciudades y sus regiones. Por supuesto, la economía también. Me he dado la libertad de ilustrar esto con una foto de mi ciudad, de San Francisco de Quito, para ver hasta cómo en la estética España se reprodujo en América. Quito es, usted, doña Pilar, ha estado aquí, su hijo, que también nos acompaña esta noche, ha sido embajador del Reino de España en la República del Ecuador. Nos conocen mi ciudad, San Francisco de Quito. Y admiramos. Y admiran. Y admiro profundamente. Son testigos de cómo España reprodujo hasta estéticamente, artísticamente, en la base más profunda de su propio ser, su realidad en América. San Francisco de Quito es la mejor prueba de eso. El que las Indias no fueran colonias o factorías no quedaba circunscrito solamente al ámbito de un mero formalismo jurídico o declaración programática, ojo. Fueron provincias en sentido pleno y efectivo, debido a que jamás se configuró un sistema alguno de explotación colonial en nuestro territorio. No hubo un sistema de explotación colonial en América. Hablar de esto, de la teoría de la decolonización o de enfrentamiento entre el centro y la periferia, o de que hay naciones preexistentes de América que se enfrentan a la nación española para liberarse de su yugo, es completamente falso. Ninguna de las actuales naciones políticas ni culturales que puedan existir en América existían previamente a España, y España se acaba de conformar con nación por su vinculación y por su realidad en América. Cuando nos digan que esto es un formalismo jurídico, hay que responderle de esta manera. España no fue un imperio depredador, no fue un imperio colonialista, por el simple hecho de que España siguió siendo España en América. Es como decir hoy en día que pensáramos que Cataluña o el País Vasco han sido colonias, o que Andalucía es colonia de Madrid. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Lamentablemente a algunos hoy en día. No les des ideas, no les des ideas. Pero ¿por qué los reinos americanos fueron colonias cuando tenían las mismas condiciones, calidad y desarrollo histórico que los reinos españoles de América? No hubo ocupación ni explotación de una potencia extranjera sobre territorio alógeno,
sino incorporación, asimilación y dilatación de la naturaleza política, reitero esto, me gusta reiterarlo, jurídica, cultural, social y religiosa de España América, de la España americana. No existían naciones de estados entonces, no estaban enfrentados, por lo tanto, no habían sido creados todavía, o inventados en algunos casos, sino que fueron el resultado del proceso de la vida conjunta de 3 siglos de España en América. La España americana de ultramar existió, y así lo entendieron sus habitantes, que se llamaban a sí mismos españoles de América. Así lo entendió el gobierno de la monarquía española, desde el rey a sus delegados y gobernantes, que así la llamaban. Y los españoles europeos, que junto a los americanos no plasmaron en el artículo 1 de la Constitución de Cádiz ninguna novedad jurídica, política ni histórica, sino la tradición recogida de 3 siglos. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Muchas gracias. Bueno, simplemente quiero felicitar a los ponentes por estas 2 magníficas exposiciones sobre las provincias y los reinos de España en la América hispánica. Fantásticos los 2, geniales. Y nada más, ahora Miguel querrá terminar esto. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a ruegos y preguntas. Solo quisiera pedirles, por favor, que levanten un poco la voz porque no tenemos micrófono para escuchar bien la pregunta, y que sea lo más reducido, no nos den una mini charla, porque la idea es que mientras más preguntas, pues creo que es mucho más enriquecedor. Muchas gracias. No, sí, primero aquí y luego usted. Sí. Don Francisco, ¿qué pasó realmente en el primer 20 años del siglo XIX, cuando América de la última foto, que es enorme, tenía una presencia militar española de unos 20.000 soldados desde el norte de California hasta Patagonia, y de repente saltó por Buenos Aires? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo trato de explicar en mi libro Quito fue España, historia del realismo criollo. Es un proceso complejo y largo que no se fraguó de un momento a otro. Explosiona e implosiona en las primeras 2 décadas del siglo XIX. La monarquía española estaba consciente de la labor de Zappa, de sus enemigos, de los ingleses principalmente, pero también de los franceses. Y mantuvo sobre aviso a sus distintos gobernantes de todos sus tan vastos territorios. A ver, no hay un solo factor, hay muchos factores, y hay incluso factores imponderables en todo el proceso. Sin duda y lamentablemente el principal de ellos para mí es la traición, porque si no fuera por la traición, que es un elemento tristemente tan español en muchos casos, no se explicaría. Las condiciones materiales objetivas era para que España mantuviera absolutamente todos sus territorios desde Oregón hasta la Patagonia. No había razones materiales reales para que esto no fuera así. Los ingleses intentan conquistar 2 veces América con sus propias tropas. La una es con Blas de Lezo a mediados del siglo XVIII, o de la época de Blas de Lezo lo repele por Cartagena de Indias, y la segunda es a inicios del XIX por Buenos Aires y Montevideo. Y los ingleses son derrotados a 2 veces, ¿no? Entonces entienden que no pueden con los españoles americanos, que no van a vencer a España con tropas extranjeras, y que tienen que infiltrar a los españoles a través de las logias masónicas, a través de otro tipo de sociedades, y convencerles de que tienen que echar al traste esta magnífica y portentosa obra de la civilización mundial. Y esa es la única manera. España se destruye por sus propios hijos. En América es terrible. Es lo que estamos viviendo hoy en día también. Sí. En las guerras civiles, las guerras de mal llamada de independencia en América son guerras civiles entre hispanoamericanos.
el elemento español peninsular es mínimo, casi no hay españoles peninsulares presentes en las guerras, los hay por supuesto, pero es mínimo. Somos americanos, hispanoamericanos, españoles de América peleando contra nosotros mismos, y eso se ve desde el día 1. La batalla de Funes, que muchos historiadores, que es en el antiguo reino español de Quito, en la provincia de Los Pastos, en 1809, fue la primera batalla, según muchos historiadores, de la independencia de Hispanoamérica, de la más llamada independencia, y hasta el último día se ve eso, que son gente hispanoamericanos contra hispanoamericanos. Y eso lamentablemente fue posible por la traición, por la indolencia, por, yo no sé, factores psicológicos y humanos que para mí son difíciles de explicar. Bolívar tenía, y San Martín tenían todas las de perder hasta el día anterior de conseguir sus objetivos. No exagero cuando digo esto. Y eso lo sabían ellos. Por eso permanentemente estuvieron negociando con el mismo Fernando VII para tratar de obtener la situación más ventajosa posible ante sus propios desastres de incapacidad de lograr. Hay muchísimos factores que se conjugan, como el levantamiento de Riego en 1820, que impide que venga la tropa, que vaya a América la tropa peninsular, que ahí se habla de conspiraciones masónicas, eso no se puede comprobar, no sabemos, pero que descorazonadamente llevaron a que esa destrucción y esa separación se diera. Pero es un proceso largo, complejo, del que muchísimos, incluyendo el mismo Bolívar, que era un canalla, y no quiero utilizar otras palabras por el respeto al público y al espacio en el que estamos, y lo digo con toda la conciencia moral de la palabra, y lo he dicho anteriormente y lo seguiré diciendo porque es lo que era. El mismo Bolívar se arrepiente y muchas veces busca acercamientos con España, no de al final de su vida, no en 1828, en 1829, en 1830, ya desde 1824, 23 empieza a mandar cartas a través de terceros a la monarquía española, tratando de buscar un arreglo que no se concreta, porque también había una posición recalcitrante de Fernando VII en ese momento, y también que Bolívar trataba de ganar todo lo que podía, pero él estaba consciente de que su misión estaba fracasando desde el inicio, y lo reconoce finalmente en sus cartas, ¿no? El testamento político de Bolívar, como el paradigma y el prototipo del separatista hispanoamericano, es la carta que manda al primer presidente del Estado de Ecuador en 1830, en noviembre de 1830, donde reconoce uno a uno sus errores y dice que lo peor que puede haber hecho en su vida es rebelarse en contra de España, porque rebelarse en contra de España fue rebelarse en contra del mismo. ¿Qué era Bolívar? Si no era un español de América. Por eso reitero, y con esto termino la respuesta, un poco larga, si no fuera por la traición no entenderíamos de esto. A nosotros no nos vencieron nuestros enemigos militarmente, nos derrotamos a nosotros mismos. Bien, siguiente pregunta. Pido, por favor, corto. Buenas tardes a todos, me presento, soy Francisco Magalto, músico, soy autor del himno de la Hispanidad desde hace muchos años. Llevo 38 años luchando por esta idea que se me ocurrió en Costa Rica, en Puerto Limón, cuando fui marino mercante y viajé por las tierras hispanas. Llevo 38 años luchando desde que se estrenó Navalcarnero en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, con asistencia de embajadores, cónsules, agregados culturales de los países hispanos, con los cuales me entrevisté 3 meses antes para invitarles al acto. En mi patria España, soy español, no soy facha. En mi patria España, desde aquel momento que terminó el acto de presentación y estreno del himno de la Hispanidad, que fue un acto muy grandioso, muy popular, la prensa que asistió, televisión española, prensa iberoamericana, sí, prensa iberoamericana sí, publicó. En España, a partir de ese momento, nadie me ha escuchado. He acudido a todos los medios de comunicación, simplemente porque amo a la hispanidad, porque la hispanidad es grande, y unidos todos los hispanos seremos grandes, seremos poderosos, respetando siempre a cualquier persona que lo piense y sienta lo que nosotros. Llevo luchando 38 años, voy a cumplir 88 años dentro de 2 meses. Si muero, quiero morir, al menos dejar un recuerdo. Soy una persona humilde y de una familia humilde de un pueblo de Toledo. Me gusta la música, estudio música, me gusta la composición. Ese himno que escribí, unos apuntes en Puerto Limón, Costa Rica, cuando regresé a España, con un buen amigo mío, compositor también,
iniciamos la creación, por decirlo así, con los apuntes que yo había hecho del himno de la hispanidad. Tengo miles de personas hispanas de todos los países hispanos que me mandan correos. Pueden verlo en YouTube. El vídeo original más muchos vídeos que han hecho, que han realizado con la misma música, por decirlo así, pero con distintas imágenes hispanas. Yo solamente lucho por la hispanidad, no lucho por dinero ni por ser famoso. Tengo para vivir dignamente. Por eso quiero decirles que aquí estoy, que el himno de hispanidad habla de unidad, amistad, concordia, paz entre todos los pueblos hispanos. Y sigo diciendo y grito, arriba la hispanidad. No hay más preguntas. Pues entonces damos por terminado el acto y vamos a pasar al salón de al lado para tomar alguna pregunta.